el tiempo que usted me diga, yo hablo el tiempo que me diga. Entonces, yo trabajo de dos maneras, usted escoge cuál. La una manera es que usted escojamos un tema que usted quiera que hablemos, ¿qué le parezca? Hace lo mismo, usted pone y luego yo pongo, o simplemente usted me pregunta, yo le respondo, yo le pregunto, usted me responde. No hay necesidad de que se metan ellos porque usted es el representante de ellos. Y no hay necesidad de que se metan ellos porque yo soy el representante de ellos. De modo que lo que ellos tienen que preguntar, usted lo sabe. Y lo que ellos tienen que preguntar, yo lo sé. En la pregunta que yo le haga, quien sabe cómo va a responder es usted. Y en la pregunta que usted me haga, quien sabe cómo responder, soy yo. Para eso nos pusimos de acuerdo para hacerlo. Incluso los hermanos que están aquí, nos alegra su presencia, pero en el momento que le haga la pregunta, él responde. Y si es un tema, vuelvo a repito, si es un tema que se escoja y de repente cualquiera lo domine, que el hermano no lo domine, pues no hay ningún problema. Y dice yo me encargo de ese tema. No es que entra simplemente y salgo, no. Sino me encargo de ese tema hasta que terminemos el tema. No acostumbro a pasar a otro tema hasta que no estemos claros en el primero. Vamos a ponerle algún ejemplo. Usted me dice, hablemos de las imágenes, hablemos de la confesión, o hablemos de lo que usted quiera. Hasta que no estemos claros de eso, no vamos a pasar a otro. No es que yo esté saltando para allá, yo esté para allá, no. O usted esté saltando para allá, no. Debe ser. Estas condiciones las estamos haciendo en público, incluso las estamos firmando, para que no diga que no se dijo. Para que, pues, seamos capaces de respetar la otra. Yo soy cristiano igual que usted, creyente, y conozco también las Sagradas Escrituras igual que usted. Y creo en el mandamiento del amor. Usted merece el respeto, ¿verdad que sí? Yo también merezco el respeto. De repente puede ser que de la emoción nos vamos, pero en el momento entramos en razón y no, ¿verdad que sí? Porque la emoción de repente puede llegar, ¿verdad? Y eso es valedero, estamos dentro de la vida cristiana, tenemos que estar de Dios y la alegría, ¿verdad? Pero sí con respeto. Yo lo trataré con todo el respeto y espero que usted también. De repente si usted me trata un poquito así como, pues, no sería correcto, si yo tampoco sería correcto. ¿Me parece bien ahí? En la otra es que tenemos que escoger dos árbitros. Uno por parte de ustedes. Usted lo escoge. ¿Usted quiera? Puede ser alguno de los pastores que lo escogen. Ese árbitro de que va a estar pendiente, de que yo no le falte el respeto a usted. Y de que cumplamos las normas que hemos puesto. Si de repente yo le estoy faltando el respeto a usted, vamos a poner, y él sea el árbitro, él tiene la obligación de decirme a mí un poquito, el pastor lo está hablando de la manera, usted, ¿verdad? Y yo tengo también la obligación de decir, bueno, está bien, perdone y seguimos hablando, ¿de acuerdo? Igualmente, yo voy a buscar uno haga de árbitro, y también si usted falta el respeto, me llama la atención, o si usted no me deja hablar. Recuerde que el secreto de este debate o este compartir, como lo quieran llamar, es que él hable y yo lo escucho. Yo hablo y él me escucha, porque él tiene cita bíblica, yo también, él la va a decir, él la va a explicar, yo también, y vamos a ir compartiendo, y ustedes simplemente son espectadores. Con la palabra de Dios ustedes van observando si lo que él está diciendo es cierto o no, si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Listo. El hermano decía aquí, no hay perdedor, no hay ganador, uno de ellos lo dijo. Me parece excelente. Eso puede ser. Vamos tenemos sed de la palabra de Dios. Queremos escuchar la palabra de Dios y cada uno tiene su razón capaz de analizar, de observar, de ver qué le dice Dios a través de este encuentro. Bueno, ¿quién va a ser el árbitro de parte de ustedes? Pastor Jordan. Jordan, pase para acá, Jordan.
Ahí, señora Silvia. Ahí está el Jordi. Usted no va a estar todo el día de enseñanza, ¿no? A ver si usted me ayuda, hermano Germán. ¿Sí? ¿Ya, Pedro? Hermano Germán, me ayuda. Vale. Hay una sillita para instalarle, porque ahí está la sillita. Gracias, Luis. Siempre aquí, Germán, al lado de aquí, hermano. Ustedes dos son árbitros ahí. Ustedes son los que ponen aquí el orden, ¿no? El orden y la disciplina, con amor, con cariño y con fe, ¿verdad? Ajá, listo. Bueno, hermano, yo también le doy la bienvenida porque veo que está llegando también y quisiera pues que comenzara explicándonos, bueno, lo que es la iglesia. Explique el fundamento, de dónde vienen ustedes, nosotros lo oímos, el tiempo que tú tomes, los árbitros. ¿Cuánto tiempo va a explicar la iglesia? Más o menos, ¿cuánto tiempo va a medirlo? 15 minutos. 20 minutos. De 15 a 20. 20 minutos, listo. Pongan ustedes el cronómetro. Cuando él comience a hablar, ya comienzan ustedes a recorrer el cronómetro. Adelante, hermano, el micrófono es suyo. Después que hagan saludos, él va a saludar. Y cuando él ya comience en materia, ustedes corren el, ¿verdad? No, pero ahí. ¿Usted quiere la mesa aquí? No, es verdad que a mí no me gusta la mesa adelante, ¿a usted le gusta? No, aquí bailamos al ritmo que te toque. De frente allá. Me gustaría que se presentara el nombre suyo, el de la iglesia que pertenece y de dónde viene, ¿sí? Y luego pues, ¿un poco más adelante o ahí también? Ok, buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Es para mí un gran privilegio poder estar acá. Mi nombre es José Ramón Contreras. Soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela en La Fría. Y bueno, agradecido con Dios por esta oportunidad. Cada uno de los sacerdotes acá, Dios los bendiga. Cada uno de los representantes que tenemos acá en diferentes lugares, Dios los bendiga. Y hoy entendemos que hay sed de oír palabra de Dios. Por eso estamos aquí, porque hay sed de oír palabra de Dios y estamos muy de acuerdo a las reglas que estableció. Dios lo bendiga. Los pastores que tenemos acá, Dios lo bendiga y cada uno de los hermanos. Ok, la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el versículo 18, dice la poderosa palabra del Señor en esta hora: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es palabra de Dios. De tal manera que Dios, a través de su palabra, hablándole a Pedro, está diciéndole que él iba a edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios, a través del Evangelio, nos damos cuenta que Él nos trajo a nosotros el mensaje, o nos viene a mostrar el reino de los cielos. Nunca a través de los evangelios encontramos que el Señor nos hablara de religión. Dios habló de un reino. Y por lo tanto, Dios, a través de esta palabra, pues nos muestra a nosotros, o nos enseña a nosotros, que debemos conducirnos por ese reino. En el Evangelio según San Marcos,
El capítulo 1, el versículo 14 en adelante, dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Por eso hoy lo que predicamos, la Iglesia Pentecostal Unida, predicamos el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el Señor en aquel tiempo decía estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Es lo que Dios a través de la palabra nos enseña: creer en el evangelio. Es lo que Dios nos muestra a nosotros. Y hoy la Iglesia Pentecostal Unida nos damos a la tarea de enseñarle a las personas lo que el Señor nos encomendó a nosotros: predicar el reino de los cielos. El apóstol Pablo, los que han tenido la oportunidad de estudiar un poco acerca de la historia de la vida del apóstol Pablo, encontramos que el apóstol en el libro de los Romanos, el capítulo 1 y el versículo 16, el apóstol nos expresa de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol. Quiero que entendamos algo. El apóstol primero era un hombre religioso, de tal manera que dice la Biblia que era un hombre fariseo. Él se hacía llamar fariseo de fariseos porque era celoso en su religión. Y cuando él tiene la oportunidad de tener esa experiencia con Jesús, con Dios, es cuando encontramos que él escribe esta carta enviándola a los romanos, a los hermanos que estaban en Roma, y les está diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice: al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios, a través de su palabra y a través de la iglesia, porque para Dios hablarnos de su palabra, pues Él fundó una iglesia. Y esa iglesia ha venido trayendo ese mensaje, y es lo que el apóstol está diciendo: que el justo vivirá por la fe. Ahora hay que tomar en cuenta, y es que la palabra del Señor no la tenemos sencillamente nosotros para identificarnos como cristianos. Sabemos que en el tiempo atrás la historia nos habla de que todo el que tenía una Biblia, pues en aquellos tiempos era perseguido, y a muchos de ellos le quitaron la vida, sencillamente porque tenía una Biblia. Y tener una Biblia, eso demostraba de que esa persona estaba siguiendo a Jesús, estaba siguiendo a ese Cristo que habían crucificado, que no querían aceptar como el Dios manifestado en carne, que había resucitado. Pero qué importante saber que Dios durante su ministerio llamó a 12 hombres, y el propósito de Dios llamar a esos 12 hombres fue para que ellos se encargaran de llevar este mensaje a todo el mundo. Por eso dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, dice: y será predicado este Evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso hoy este Evangelio se sigue predicando en todas las naciones, en todos los rincones del mundo. Se sigue anunciándole a las personas que hay un Evangelio que tiene poder, un Evangelio que transforma al ser humano, que no importa la condición en que se encuentre, la manera en que el enemigo, porque oiga bien, el enemigo, la Biblia dice que vino para hurtar, matar y destruir. Sencillamente Satanás
se ha encargado de dañar las cosas positivas que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. De tal manera que miramos a familias con buenos principios, con una tremenda educación, y de repente encontramos que aquellos hijos están convertidos en unas personas que no son agradables a la sociedad. Y uno se pregunta, ¿por qué razón? Sencillamente porque el enemigo dañó la mente de esas personas y se desviaron. Pero Dios, a través de la palabra, a través de su evangelio, restaura al pecador. Dios restaura a la persona, aleluya, y lo trae a su iglesia para convertirlo en un instrumento, alguien que realmente pueda mostrarle a otras personas lo que representa el poder del evangelio, de lo que el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio. Así como el apóstol Pablo en aquel tiempo, él decía: no me avergüenzo del evangelio. Hoy, cada creyente de la Iglesia Pentecostal Unida podemos decir: no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es el medio por el cual Él restaura a las personas. A su nombre sea la gloria. Además, el evangelio de brindarnos la salvación y la vida eterna. Porque ser evangélico no es simplemente cambiar de religión. Porque hay personas que dicen: cambió de religión. No. Ser evangélico es buscar el camino de la salvación. Porque es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. El evangelio, el reino de Dios. Pero en este evangelio, en este reino, gozamos de algo importante, y es que Dios muestra su mano poderosa, porque no son palabras. Hoy nosotros podemos hablarle a alguien y mostrarle con hechos lo que ha sido el poder del evangelio en nuestras vidas, cómo ha restaurado nuestras vidas y cómo nos ha bendecido a cada uno de nosotros de una manera especial. Para el Señor, por medio de este evangelio, nos ha sanado. Muchos de nosotros hemos sido sanos de muchas enfermedades, cuando tal vez la ciencia ya no sabía qué hacer con nosotros. Confiamos en este poder del evangelio, y se hizo una oración y el Señor se ha glorificado en nosotros. Por eso, en esta tarde nos atrevemos a estar en este lugar y hablar del evangelio, porque no venimos a contender. No, la palabra de Dios no es para contender, la palabra de Dios es para aprender de ella, para ser edificados por ella, para ser restaurados por esta palabra maravillosa, que bendice, que restaura y que ayuda a cada persona. De tal manera que Dios, a través de su palabra, quiere hoy todavía restaurar a muchas personas. El evangelio se ha extendido hoy en todos los rincones del mundo. Se conoce este evangelio, pero qué importante es saber que todavía seguimos hablando de esta palabra, todavía seguimos diciéndole a las personas que el evangelio no ha cambiado, aunque todas las demás cosas hayan cambiado. El poder del evangelio continúa vigente. El poder del evangelio no cambia. Si hace 10, 15, 20 años atrás este evangelio restauró nuestras vidas, yo quiero decirle, hoy todavía el Señor está dispuesto a restaurar a alguien. Hoy todavía Dios quiere salvar a alguien. Hoy todavía Dios quiere que alguien esté allí como en duda qué será de su salvación. No, sencillamente el poder del evangelio le permite, aleluya, gozar de esa esperanza maravillosa, como es el poder del evangelio, brindándonos una salvación viva, una salvación que edifica, una salvación que restaura a la persona, gloria al Señor, y que le brinda una esperanza maravillosa. Dios, a través de su palabra, encontramos cómo Él
ha restaurado a muchas personas por medio de este evangelio. Dios hoy todavía, como dije ya, sigue restaurándola, sigue Dios glorificándose en cada persona que se acerca a Él. Y la Biblia nos enseña que en una oportunidad los apóstoles, las personas que estaban allí, querían saber si ellos podían extender este evangelio, llevarlo y darlo a conocer. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, el Señor les responde a ellos diciéndole: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Allí el Señor está dando una ordenanza a predicar, a ser testigo de este poder en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso el evangelio ha llegado hasta este lugar. Y qué bueno que ustedes pueden estar aquí para recibir este poder, esta palabra, y entender que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y que Dios, para llevar esta palabra a muchas personas, recomendó a ellos: reciban el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, estimado amigo y amiga, es ese poder que opera a través de la palabra en la vida del creyente, en la vida de la reciba. De tal manera que las personas pueden venir, oír el evangelio, oír la palabra del Señor, y pueden decir: bueno, hay algo que es diferente acá. Sencillamente es el poder del Espíritu Santo, que siempre va a respaldar la palabra, que siempre va a respaldar su evangelio. En toda la historia de la iglesia, el Señor ha respaldado la palabra, y aunque muchos se han levantado impidiendo la predicación del evangelio, Dios lo ha defendido, gloria al Señor, y hoy todavía sigue en pie predicándose esta palabra, este evangelio, gloria al Señor, que tiene poder, que bendice, que restaura de una manera especial. ¿Estamos? Entonces, Dios nos ha encomendado a nosotros, la iglesia, llevar adelante este evangelio. Y qué bueno que en esta tarde se está predicando este evangelio. Dios les bendiga. Que si usted no puede ayudar con las citas bíblicas. Claro, te amo el 20. Se le hace también para árbitro, para que me ayude, no para decirlo. Para que usted, la cita que voy a dar, busque de que yo, para ver, me cuesta bastante. Del hermano. Yo también voy a compartir con el hermano y ya puede comenzar. Voy a comenzar con la misma cita que él comenzó, solamente voy a comenzar unos versículos atrás, Mateo 16:13 en adelante. Y aquí el hermano lo va a ir leyendo, Mateo 16:13, nos viene a mostrar que cuando Cristo funda la iglesia en Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Deténganse ahí un momentico, observen cómo la gente no estaba clara en lo que era Jesús. Uno decía que Jesús era Juan Bautista, otro decía que era Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Pregunto, ¿estaban equivocados o estaban en la verdad? Estaban equivocados, había confusión, la gente no estaba clara, cada quien jalaba para su lado. El uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, el otro decía otra cosa. Ahí es cuando Jesús toma la decisión de fundar la iglesia. Y les dijo: ¿y vosotros quién dice que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Observen cómo Jesucristo le dice a Pedro, tú sí tienes la verdad. Aquellos están confundidos. Cada quien jalaba por su lado. Todos estaban confundidos, pensaban que lo estaban haciendo bien. Pero resulta que estaban equivocados. Ahora uno, Pedro, dice, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, bueno, dichoso tú, Simón. ¿Por qué? Porque Pedro sí estaba en la verdad. Hoy nosotros escuchamos varias religiones y dice, venimos predicando a Jesús. Sí se predica a Jesús. Pero la manera como se predica, qué concepto tengo de Jesús, qué enseño de Jesús puede estar equivocada. Algunos decían que era Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Solo Pedro dijo, tú eres el Cristo. Ahora miren lo que Jesús le dice cuando ve que Pedro tiene la verdad. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Cristo sí funda una iglesia porque dice mía de yo, mía. Una, no dice fundaré mis iglesias. Tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habla de una. ¿Y por qué funda esa iglesia? Porque en el mundo había confusión. No, predicaban a Cristo, pero no lo predicaban como era. Entonces necesitaba una iglesia donde se asegurara que se iba a predicar la verdad. Le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Observen, la iglesia católica viene desde Cristo. Y le voy a mostrar hoy que la iglesia católica viene desde Cristo, y ese es el trabajo que vengo a hacer. Primero, porque fundó la iglesia en la persona de Pedro, que le dijo Roca. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y Jesús le cambió el nombre. Le puso el nombre de Roca, donde Cristo funda la iglesia. Una iglesia, ¿cómo sé yo cuál es la iglesia de Cristo? En medio de tantas personas que predican a Cristo, que es Juan Bautista, que era el ejemplo, que era Jeremías, que era esto, aquella iglesia donde tenga el fundamento que Cristo dejó, la roca. Pedro. Si ustedes pueden revisar a lo largo de toda la historia, solo la iglesia católica a lo largo de 2000 años ha tenido como cabeza de la iglesia a Pedro. Usted puede preguntar en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 1000, en cualquier año qué papa existía, y la historia le dice qué papa existía, qué hizo, qué escribió. Tenemos, es registrado. Mientras que también podríamos, y es la invitación que le puedo hacer a los hermanos, preguntarse, ¿y la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela cuándo nació? Nació hacia el año 1906 con Carlos Parán, que la fundó. Pero entonces, si él funda esa iglesia en el año 1900, ya la iglesia de Cristo llevaba 1900 años. ¿Y cómo sé yo que esa iglesia católica es la de Cristo y que es importante? Es importante, ponga cuidado como si tú eres Pedro, sobre esta piedra que está en mi iglesia. La iglesia de Cristo yo la diviso, la conozco porque está fundamentada sobre Pedro. Y luego dice, sigue. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro es garantía de poder entrar al cielo. ¿Qué significa a ti te doy las llaves del reino de los cielos? Que Jesucristo garantiza al que esté en su iglesia poder entrar al cielo. ¿Y a quién le entrega esas llaves? A Pedro, el representante que dejó Cristo en la iglesia, la roca. Cualquier persona puede decir, en nuestra iglesia se va para el cielo. Pero entonces, ¿cómo dice Cristo a Pedro? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea, entonces a todos les dio las llaves del reino de los cielos. Me parece, a mi modo de ver, que Cristo funda una iglesia y a esa iglesia le da la llave del reino de los cielos. Y escuche lo que dice. Y todo lo que atares en la tierra, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le dio autoridad a Pedro y lo puso con la autoridad. Lo que usted haga, yo lo sello y lo firmo. Nosotros tenemos que asegurarnos que la iglesia de Jesucristo es la iglesia donde está fundada sobre Pedro, que Cristo mismo la funda, tiene la llave. Y Jesús le dijo algo muy importante. Le dijo,
ni el poder de la muerte la podrá vencer. Esto quiere decir que a lo largo de 2000 años tiene que existir. Y si de un tiempo de no existir, un tiempo no existió, esa no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene que existir siempre. Le voy a mostrar que la iglesia católica era de Cristo. Cuando estaban esperando el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, Hechos 1:14, por favor. Cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ahí estaba la iglesia reunida. Desde el 12 dice que estaban los apóstoles y da el nombre de los apóstoles. En el versículo 14 yo les quiero tomar una foto para que tanto los católicos como los que no son católicos se den cuenta que dentro de esa iglesia de Jesucristo, sobre la que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hay una clave más para distinguir si la iglesia católica es la de Cristo o no. Escúchenla. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Discúlpeme, yo le voy diciendo despacio, así, y le voy gritando, no se moleste porque la gente se me estoy explicando así. No, sí, sí. Todo esto permanecía unánime en la oración. Siga. Y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Escuche, ahí en la iglesia de Jesucristo estaban muchas mujeres, pero esas mujeres no eran tan importantes como para nombrarlas como se nombraron los apóstoles. Pero observen algo, que se saca del saco de las mujeres, se saca una mujer que se le da el nombre y se explica por qué es importante. Dice, y ahí tomo la foto, por favor repítalo de nuevo. Y con María, la madre de Jesús. Ahí tomo la foto. En la iglesia de Jesucristo, sobre la que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, estaba María, no la panadera. María, no la peluquera. Dice la Biblia, la madre de Jesús. ¿Ustedes saben qué significa Jesús? Salvador. Entonces dice que ahí estaba la madre del Salvador. En la iglesia de Jesucristo, la madre del Salvador tiene un rol muy importante, tan importante que la saca del saco de las otras mujeres y a ella la ponen aparte en su nombre. 2000 años después, la iglesia católica todavía, si le toman ustedes la foto, tienen a la madre del Salvador como una ficha importante para nosotros los católicos. Y yo me hago la pregunta y queda en el aire. ¿Y por qué los hermanos, que no son católicos, por qué sacan a María si dentro de la iglesia que viene el Espíritu Santo estaba María? Ahora, ¿por qué más nosotros creemos que la iglesia católica es la de Cristo y está fundada en la persona de Pedro y que ustedes han escuchado que es el Papa, que es el jefe de la iglesia? Porque en Juan, por favor, Juan 21:15, Jesucristo nombra a Pedro jefe, Papa, papá, como usted lo quiera llamar, de su iglesia. Escúchenlo, Juan 21:15. Y por eso dentro de la iglesia estamos seguros que es la iglesia de Jesucristo. Escuchen. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Estaban todos reunidos. Jesús escogió a Pedro particularmente, le dijo: ¿me ama más que esto que estaban ahí, que eran los demás? Escuchen lo que dijo Pedro. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Escuchen la tarea que le dejó Cristo a Pedro. Y le dijo: apacienta mis corderos. La tarea es apacentar. Cristo tiene unos corderos. Sí, Cristo tiene unas ovejas. Sí. Y puso un hombre llamado Pedro para que apacentara no cualquier oveja o cualquier cordero, no. Aquí subrayen donde dice apacienta mis. Mis significa los míos de yo. Hay otros corderos, hay otras ovejas, pero que no son mías de yo. Las mías, ¿cómo la van a reconocer? Por el pastor que la va a apacentar, que es Pedro. Entonces, cuando yo veo que la iglesia católica tiene todavía 2000 años un representante, que no llamamos un papa, jefe de la iglesia, entonces yo me doy cuenta y digo: ah, caramba, aquí Jesucristo le dio autoridad a un hombre sobre la iglesia. Ojo, sobre su rebaño, que es la iglesia de él. Siga. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dio la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos entonces 3 veces Jesús. ¿Por qué 3 veces? Cuando la Biblia lo dice una vez es porque es importante. Cuando lo dice 2 veces porque es muy importante. Y cuando lo dice 3 veces porque es muchísimo importante, que no lo podemos dejar a un lado, que no podemos saltar por encima sin darle importancia. Pedro se molestó 3 veces y 3 veces Jesús le dijo, pastorea la mía de yo. Las otras que no son mías las puede pastorear otro. Pero hay un jefe dentro de la iglesia que lo pastorea, se llama Pedro. Y Lucas lo dice de esta manera, Lucas 22:31. ¿Cómo lo dice Lucas? Porque nosotros creemos que Pedro es el jefe que Cristo ha dejado dentro de la iglesia. ¿Qué función cumple? Nosotros lo llamamos Papa y creemos que Cristo lo dejó para gobernar su iglesia, pastorear todo su rebaño. Escuchen cómo lo dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás que os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte. Me equivocó. Vuelvo a leer. Observen cómo están reunidos todos. Y le dice Jesús, mire, Satanás pidió permiso para zarandearnos a todos, pero yo he rogado por ti. Pongan cuidado. Otra vez. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para zarandearlo a todos, como trigo. Escuchen la preferencia por Pedro. Pero yo he rogado por ti. Ahí hay preferencia. Yo he rogado por ti. Satanás no podrá hacerte daño. Te puse jefe de la iglesia. Te puse pastor de la iglesia. Te puse como roca de la iglesia. Yo he rogado por ti. Y yo pregunto, ¿y qué pasó con Mateo? ¿Y qué pasó con Juan? ¿Y qué pasó con Santiago? ¿Por qué por ellos no? Porque Jesucristo había elegido a Pedro y dentro de los apóstoles para ser el jefe de la iglesia. Yo he rogado por ti, ponga cuidado que sigue. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí está la tarea que le dejó al Papa. Confirma a tus hermanos. Jesucristo le dejó a Pedro esa tarea. Miren ustedes, nosotros creemos que Jesucristo dejó esa iglesia, su iglesia, la fundó importantísima. Y el que no esté dentro de la iglesia de Cristo está pasando un problema. Miren ustedes lo que le pasó a Pablo. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 8. Lo que le pasó a Pablo. Pablo cuenta su experiencia. Cuando él perseguía a la iglesia de Cristo, si Cristo fundó una iglesia, sí, le dejó a Pedro como representante de la iglesia para que pastoree, para que oriente a los demás. Y ahora observe, Pablo perseguía a esa iglesia. Y escuchen lo que dice Pablo mismo en 1 de Corintios 15, 8 en adelante. A ver, ¿lo tiene ahí, hermano? ¿Tiene ahí? 15, ¿tiene? Después apareció Jacob, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Está contando que Jesús se le apareció como un abortivo, como un aborto. Pongan cuidado, ¿por qué Pablo se considera aborto? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué aborto? ¿Por qué indigno de ser apóstol? ¿Por qué el más pequeño de los apóstoles? Escuchen. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces Dios tiene una iglesia, Pablo la perseguía. Y usted y yo tenemos que asegurarnos cuál es la iglesia donde yo estoy. Porque Pablo estaba en otra iglesia. Pablo estaba en la iglesia judía y perseguía la iglesia de Jesucristo. Y él dice, por haber perseguido a la iglesia de Jesucristo, soy un aborto. No soy digno de llamarme apóstol, soy el último de los apóstoles. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que todo aquel que siga otra iglesia, que no sea la de Cristo, y esté en contra de la iglesia de Cristo, no es digno de llamarse apóstol. Es como un abortivo, y se lo está diciendo entonces Pablo, lo está contando en 1 de Corintios 15, 8. Para Pablo es importante la iglesia, muy importante. Miren cómo se lo dice a Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? Con esto termino, pues. No sé, si el árbitro lo permite, sí. ¿Sí? Bueno, si me lo permiten ellos, ya no es cuestión mía. Si ellos me lo permiten, maravilloso. 1 de Timoteo capítulo 3:15, escúchelo.
para que si tardo sepas cómo debes conducirlos entre la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente. Dios tiene una iglesia. La iglesia del Dios viviente, ¿qué es para Pablo? Columna y base de la verdad. ¿Se acuerda cuando fundó la iglesia en la persona de Pedro? En la verdad, porque los otros estaban confundidos, equivocados. Entonces, ¿para qué dejó Cristo la iglesia? ¿Para qué dejó a Pedro dentro de la iglesia como pastor? Para que nadie se salga de la verdad. Usted y yo podemos predicar otra cosa. Bien, es verdad. Felicito al hermano en la exposición que hizo sobre el predicar el evangelio. Pero cuando Jesucristo mandó a predicar el evangelio a los apóstoles, está en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, lo mandó a predicar el evangelio. Pero ojo, observen, dentro de la iglesia de Jesucristo se predica el evangelio, pero se debe tener cuidado de algo. ¿Qué es lo que se tiene que tener cuidado? De predicar lo que Jesucristo mandó. Escúchenlo como lo dice Mateo. Mateo 28, otro que le estoy aquí, cuando él no lo encuentre, no, Mateo 28, 19. Otro que le estoy aquí, 28, 19. Ahí lo tiene, ¿verdad? Ayúdenme otro que maneje también las escrituras que me ayude aquí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Deben enseñar, pero dice Cristo, yo los mando a enseñar, no lo que a ustedes les parezca, lo que yo les he mandado, lo que yo les he enseñado. De modo que estamos de acuerdo que tenemos que predicar el evangelio y que el evangelio es el poder de Dios, pero el evangelio es como Cristo lo ha enseñado, porque si no nos pasa lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 en adelante. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 en adelante dice que puede ser que estemos predicando el evangelio, pero puede ser que lo estemos predicando mal, y esto es lo que deberíamos examinar, y esto es lo que estamos haciendo aquí, compartiendo como hermanos la palabra de Dios, para que se den cuenta que sí, dentro de la iglesia se debe predicar el evangelio, pero ¿de qué manera? ¿Lo tienen o no? 15.1. Venga, póngalo. Tiene por él, quédense aquí cerca. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. La buena nueva es el evangelio, del que hablaba el hermano, de que ustedes y yo estamos dispuestos a escuchar. La buena nueva que les anuncié, escuchen. Ustedes la recibieron y perseverarán en ella. La recibieron y persevera. Persevera significa que nunca cambia. Ya lo decía el hermano muy bien. El evangelio no cambia. Hay algunos que tienen el lema que el evangelio cambia. No, bien lo digo el hermano, el evangelio no cambia. Repítalo de nuevo. Y por ahí, quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseverarán en ella. Perseverar en ella significa que nunca debe cambiarse. Lo que se predicó hoy tiene que haberse predicado en el año 1000, en el año 100 y en el año 50. Eso es lo que llamamos dentro de la iglesia también la tradición que no se puede cambiar. Es lo que Cristo enseñó, yo no lo puedo cambiar. Puede venir otra persona y puede enseñar otras cosas, pero no es el evangelio. Muy bien, termino entonces en esta, ya el árbitro me dice que por favor tiempo. Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié. Ahí está, esto es lo que quería llegar. No es predicar el evangelio simplemente, sino tal como yo se los anuncié. Gracias, hermanito, por el tiempo que me dio. Bien, hermano, pues ahora usted me dirá cómo quiere. Pregunta y respuesta entre usted y yo, o agarramos un tema, usted lo expone, después pongo yo, y la gente va mirando y va escuchando. O usted dice, bueno, yo creo esto, por esto, yo le digo, pero yo creo esto, por esto, y vamos dialogando, compartiendo. El ritmo lo pone usted como usted quiera. Sea que usted ponga, ahorita escogemos el tema, pero que usted ponga
y luego les pongo como lo hicimos ahorita. O preguntas y respuestas. Agarramos tal tema, usted me pregunta si quiere, o yo le pregunto si quiere, y listo. Y comenzamos a dialogar con respeto y amor como lo estamos haciendo. ¿Cómo le parece mejor? Exponiendo, el hermano quiere exponiendo. Muy bien, un aplauso pues para el hermano quiere exponiendo. Segunda pregunta. ¿Usted quiere escoger el tema usted o quiere que el público escoja el tema? ¿A ellos? Bueno, muy bien. Me encanta, mire hermano, te felicito. El hermano dice que él no tiene ningún problema. Que ustedes escojan el tema que quieran, que aclaremos. Él va a hablar y después hablo yo. Ustedes observan las dos ponencias. Y dijo Jesús, un hermano aquí lo citó, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos que vea. A ver, ¿qué tema pues quieren ustedes? Recuerden que tenemos, a ver, ajá, oso uno, los sacerdotes, los pastores, la cruz, la confesión, las imágenes, la Virgen. También, ¿por qué no tenemos juntos? A ver, vamos o el bautismo de los niños, o lo que usted quiera. Vamos por votación, por favor. Por votación para que nos demos cuenta qué es lo que el público quiere, ¿verdad? Yo le voy nombrando los temas a ustedes, los árbitros son árbitros, para que ustedes me digan qué tema tiene la gente. A ver, les proponemos, levanta la mano, ¿no? Levanta la mano. La cruz. Árbitro, miren. Baila. Las imágenes. Baila. Bautismo. Baila. La Santísima Trinidad. Baila. La Virgen María. Baila. ¿Ah? Bien, hermano, los árbitros decidieron que la Virgen María. El hermano me dice que me da chance a mí, me da la oportunidad. Bueno, yo tengo la honor de comenzar a hablar con mi madre, la Virgen María. ¿Ah? No. Vamos a hablar de la Virgen María, la importancia de la Virgen María dentro de la iglesia, porque es importante para nosotros, o cómo. Bueno, la cuestión es una, ya va. La Virgen María tiene varios componentes, porque como no va a ser debate, sino va a ser exposición, entonces yo quiero que ustedes digan, a ver, tenemos uno, la importancia de la Virgen María dentro de la iglesia, porque es importante para nosotros los católicos. Levanten la mano que esté de acuerdo con eso. Vale, perdón. Si María es virgen o no es virgen. Ajá. Tercero, si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Bueno, entonces podemos tocar eso. Hermanos, dígame a los hermanos que quieren hizo que comenzáramos también por eso. Estamos de acuerdo, hermano, vamos a tratar con la vida. Muy bien. Sí, porque sí estamos de acuerdo, que no crean que soy yo que lo escucho, ¿no? ¿Ah? No, vamos a aclarar. El hermano dijo que era oposición, ¿sí? Ajá. El mismo tiempo que tenga yo, lo va a hacer él. Y él verá si lo toma ese tiempo o si lo alarga un poquito más. Yo, entonces diríamos los 20 minutos también, ¿no le parece? Media hora es un poquito largo, bueno, media hora.
Démosle pues media hora. A ver, hermanos, por favor. Yo necesito uno de la otra iglesia que me ayude con la Biblia y otro de la iglesia católica para que cuando no lo encuentre uno, lo encuentre el otro. Sí, está bien, estoy con eso, pero yo necesito otro de la otra iglesia. ¿Está bien? ¿Ah? No, es que el hermano no quiso debate, el hermano quiere ponencia y yo acepto lo que el hermano quiera. Si él quiere debate, yo con todo gusto lo debate, pero si él quiere ponencia, también se le respeta a él lo que él quiere, ¿verdad? Yo con todo gusto respeto lo que él. Necesito que me ayude a leer. ¿Okay? Necesito quién me va a ayudar de la otra iglesia. ¿Usted, hermano? Bueno, el hermano aquí lo ayuda. De modo que ustedes dos están pendientes. Ahí, ustedes dos pendientes. Muy bien, gracias. Pero hermano querido, le voy a explicar por qué nosotros amamos y respetamos. Sí, ya comienza bien. Amamos y respetamos a la Virgen María. Voy a tratar de explicarle. Comienzo. San Lucas, y vaya buscando San Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Escúchenme bien. San Lucas, hermanos, no conoció a Cristo, no fue apóstol. San Lucas es evangelista. San Lucas viene a conocer después que Cristo había muerto. Ya comienza él a investigar todas las cosas y comienza a predicar el Evangelio de San Lucas, que usted y yo conocemos como el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué los católicos creemos que la Virgen María es importante dentro de la iglesia? Porque San Lucas no compartió con Cristo. San Lucas viene con el tiempo y San Lucas escribió su carta, póngale usted para poner una idea, después que Cristo murió. Póngale lo que San Lucas escribió hacia el año 60, de modo que serían unos 30 años después que Cristo había muerto. Y San Lucas comienza a revisar a ver qué enseñaban los cristianos, qué era lo que los cristianos enseñaban. Y San Lucas escribió lo que los cristianos del primer tiempo enseñaban. Y van a observar ustedes que es exactamente lo mismo que los cristianos católicos 2000 años después enseñan. Y los otros hermanos van a ver que lo que enseñaban en el año 60, cuando Lucas escribió, no lo enseñan dentro de la iglesia de ellos. Y ustedes van a observarlo. Escuchen cómo lo dice el mismo Lucas. Léalo, por favor. Lucas 1.1. Lucas 1.1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con... Ahí está el secreto. Me ha parecido a mí, después de haber investigado. Pregunto, ¿a quién le investigó Lucas? A los cristianos. Y entonces, ¿a qué cristianos? Cualquier iglesia puede decir a nosotros. Los católicos decimos, pues los cristianos éramos nosotros. Vamos a ver a qué cristianos le preguntó Lucas. ¿Qué le dijeron a Lucas para que Lucas escribiera? Él, repita lo último que leyó, él comenzó a averiguar cuidadosamente, escuchen. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas. Ahí está, para que conozcan bien la verdad. Y hoy estamos aquí para conocer bien la verdad, porque hay dos opiniones. Él va a poner su opinión y yo estoy poniendo la opinión basada en la Sagrada Escritura. Lucas investiga cuidadosamente para que estemos bien claros en la verdad, no tengamos otro problema. Ahora, después de investigar, ¿qué le contaron a Lucas? Porque Lucas no estaba cuando eso. Lucas viene después de la muerte de Cristo y escribe hacia el año 60. ¿Qué le contaron los cristianos? Versículo 26 del 1. Pongan cuidado lo que no son palabras de Lucas. A él le contaron, Lucas 1, 16. 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Eso se lo contaron a Lucas. Él no estaba, pero él lo investigó cuidadosamente. ¿Qué fue lo que le dijeron? Que al sexto mes Dios había enviado... ¿Se me olvidó cómo es? ¿Sexto mes? Al sexto mes. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Observen,
ya para el año 60, ¿qué le contaron a Lucas? Que María era virgen. ¿Por qué le contaron a Lucas que María era virgen? Porque dice Lucas que él lo investigó cuidadosamente. Y eso fue lo que a él le enseñaron. Que el ángel, Dios mandó un ángel, Dios, nuestro Padre Dios, mandó un ángel y dice no a la panadera, sino a la virgen. De modo que los cristianos del año 60 creían que María era virgen, y eso se lo contaron a Lucas. Y Lucas lo escribió para que tengamos la verdad. Lucas lo escribió para que tengamos la verdad. Entonces, si Lucas lo escribió y los cristianos le contaron a Lucas eso, yo debo creerlo. Lo mandó a una virgen. Y ahora viene a decir, creo que dice el nombre de la virgen. A ver. De la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y el nombre de la virgen era María. Miren que no dice que sobre María. Dice que el ángel fue enviado por Dios a la virgen. Y ahora, ¿quieren saber a qué virgen? A la Virgen María. De modo que para los cristianos de todos los tiempos, María sí es virgen. Porque si no, ¿por qué lo escribió Lucas? Está escribiendo en el año 60. Ahora bien, ahora escuchen lo que sigue. Escuchen qué le dijo el ángel. Ojo, no son palabras del ángel, son palabras de Dios que se lo mandó a decir por medio del ángel. Escuchen. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Escuchen, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está. A Lucas le contaron que María era favorecida por Dios. A Lucas le contaron que Dios estaba con María, y él lo está escribiendo como evangelio, como palabra, lo que el hermano decía, vamos a predicar el evangelio. Pues Lucas plasma ese evangelio. Si Lucas lo plasma, y es lo que le enseñaron los cristianos del año 60, ¿por qué ellos no le enseñan? ¿Y por qué la Iglesia Católica, comprenden ustedes, por qué nosotros llamamos a María de esa manera? Porque fue Dios quien le dijo al ángel cómo tenía que llamar a María. Dios no pudo habernos engañado. Y le dijo: salve, muy favorecida, llena de gracia. También le dijo, 3 cosas le dijo. Y por eso ustedes verán que nosotros decimos, en la salve decimos, Dios te salve. Salve es un saludo. Hay personas, por ejemplo, que dicen que salve significa que María está condenada, y nosotros decimos que Dios la salve. No, salve es un saludo que se le daba al rey, a la reina o a cualquier persona importante en aquel tiempo. Y nosotros decimos Dios te salve porque fue Dios quien mandó al ángel. Eso no es un invento del ángel. Entonces Dios te saluda. ¿Cómo te saluda? Llena de gracia. El Señor está. Bendita tú eres. Ahí. Entonces observen que esos no son inventos de la Iglesia Católica. No, señor. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, observen cuando le da el saludo, salve, cómo se siente María. A María no la impresionó el ángel, la impresionó el saludo. Ponga cuidado para que se den cuenta. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? A ella le impresionó fue el saludo, porque el ángel le dijo salve, y ese salve era un saludo para las personas importantes, especialmente para el rey o para la reina. Y ella se impresionó. ¿Y qué quiere decir ese saludo? Oye, si ella no es reina, si ella no es importante, ¿por qué le dice salve? Siga. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Halló gracia delante? Ahora escuchen. ¿Por qué los cristianos le contaron a María que María era, a los cristianos, a Lucas, que María era importante? Porque María halló gracia delante, en castellano, a los ojos de Dios, María es importante. Halló gracia. Eso le contaron los cristianos. Por eso la Iglesia Católica sigue repitiendo 2000 años después que María halló gracia a los ojos de Dios, y es importante, no es como cualquier mujer, porque halló gracia a los ojos de Dios. Y ahora la explicación del saludo. ¿Por qué le llama salve? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y termine. Y reinará sobre la casa de Jacob. Ahí está. ¿Por qué la llama salve? Porque va a dar a luz un hijo que es el que va a reinar. Entonces, el saludo a quién se le daba, al rey o a la reina o a una persona importante. Ahora, observe, le dice salve y ella se queda perturbada. El ángel le dice, es que vas a dar a luz un hijo que va a reinar. Si va a reinar, entonces el hijo es rey. Y si el hijo es rey, entonces ella es reina, y es importante. Y ahora escuchen lo que le dijo Santa. No, lo que le dijo Santa no. Vamos primero, sí, a Santa Isabel para unir las dos. Santa Isabel, Lucas 1, el versículo de 40 en adelante. Escuchen cuando visita a su prima Santa Isabel. Lucas 1, 40 en adelante. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Observen esto, dice Lucas que a él le contaron que Isabel quedó llena del Espíritu. Si está llena del Espíritu Santo, lo que ella va a decir no es basura. Si está llena del Espíritu Santo, lo que ella va a decir es algo muy importante. No son palabras de ella porque ella está llena del Espíritu. Eso le contaron a Lucas, él no lo sabía, a él le contaron. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y escuche lo que dijo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú entre todas las mujeres. No dijo, bendito solamente su vientre, el fruto de su vientre. No, no dijo así. Dijo, los dos son benditos. Bendita tú y bendito el fruto. Si usted enseña que María no es bendita entre todas las mujeres, significa que usted no es de los cristianos de los primeros tiempos, o que usted no cree en el Evangelio de Lucas. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces María es bendita como bendito es Jesús, y no puede haber error porque Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Y segunda conclusión que yo puedo ver, si tú tienes verdaderamente al Espíritu Santo, ¿cómo debería llamar a María? Bendita entre todas las mujeres. Para la muestra un botón, Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Y aquí dice la Biblia que una persona que tenga el Espíritu Santo tiene que gritar, porque Isabel gritó, llena del Espíritu Santo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y eso lo hacemos los católicos cuando decimos que María es bendita y lo repetimos. ¿Se acuerdan las primeras palabras? Yo te salvo María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No son vanas palabrerías, son personas llenas del Espíritu de Dios. Y nosotros lo repetimos. Ahora, ¿cuánto tiempo va? ¿Me vas diciendo para, o puedo darle? Bueno, escuche, ahora, unamos la otra. Ustedes han escuchado decir que María no tiene poder. Y que María, cuando nosotros le pedimos a María, porque le pedimos, Dios no tiene poder, y cuando nosotros le pedimos a María, no es Dios el que hace el milagro, sino que es el diablo. No ellos, otras personas, no sé ellos porque no los conozco. Pero otras personas dicen que María, cuando hace un milagro, no es por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. Hoy les quiero mostrar a ustedes que según Lucas, a él le contaron, y le contaron fueron los cristianos del año 60, que María sí tenía el poder de Dios y no era el poder de Satanás. Lucas 1:35, y lo vamos a leer de esta Biblia para que ustedes lo escuchen. Lucas 1:35. En María está el poder de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder, ¿ves que sí tiene poder María? No de ella, no. ¿El poder de quién? Del Altísimo. Para nosotros, el Altísimo es Dios. Para otra persona el Altísimo puede ser Satanás, pero para nosotros es Dios. Cuando nosotros decimos que María es importante para la iglesia porque tiene el poder de Dios, no estamos inventando. Está Lucas 1:35. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Quiera usted o no quiera,
quiera yo o no quiera, es el Evangelio de Jesucristo. Por eso le decía, la iglesia de Jesucristo predica el Evangelio, pero se asegura que sea lo que le enseñaron los apóstoles, que sea lo que enseñaron los primeros cristianos, no cualquier cosa que cualquier persona agarre la Biblia y ponga a enseñar lo que le venga a la cabeza. No, es que allí hay un misterio. El Evangelio fue escrito y es palabra del Señor, y nosotros creemos que es palabra del Señor. Ahora, le voy a explicar por qué nosotros también creemos que María es virgen. En estos días hablaba con un hermano y me dijo, señor cura, si María es virgen o no es virgen, ¿eso qué sirve para nuestra fe? A nosotros eso ni nos quita fe, ni nos pone fe. Que María sea virgen o no sea virgen, eso a nosotros no nos importa. Lo importante es lo que sucedió con Jesús, que es nuestro Salvador. Escuchen, para nosotros católicos sí nos importa que María sea virgen. Sí nos importa. Le voy a explicar por qué. Porque antes de venir el Mesías, Isaías 7:14 ya lo había anunciado. Que vendría el Mesías, ya lo había anunciado. Pero ojo, lo que dice Isaías 7:14 dice algo muy importante. Escúchenlo, a ver. El Señor les dará esta señal. La joven está embarazada y dará a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien, vamos a leerlo de la Biblia de ellos, cómo lo traduce. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Observen entonces que según la Biblia, joven, doncella o virgen, significa no tausá, 0 kilómetros. Ajá. Observen, y dice Isaías dice que ya había visto hacia adelante, Isaías está unos más de 500 años antes de Cristo, y viene y dice que viene el Mesías, pero ¿cómo van a saber que llega el Mesías? Observen cuál es la pelea que tiene el profeta, versículo 10, observen la pelea que tiene el profeta. Habló también Jehová a Acab diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acab, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías. Escuchen, pongan cuidado. Y Dios le dice le dice, pide una señal. Estamos esperando el Mesías. Están esperando el Mesías. Quieren una señal para saber cuándo llega el Mesías. Le da miedo pedir una señal. Entonces, escuchen lo que dice el profeta Isaías. Oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también os seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo dará señal. A ver, ¿quién va a dar una señal? El Señor. ¿Qué Señor estamos hablando? Dios. Dios va a dar una señal. Pregunto, ¿una señal es algo normal o algo fuera de lo normal? Fuera de lo normal. Si usted va en un día por la carretera con las luces apagadas, pero viene una persona y le prende las luces, una señal, fuera de lo común. Una señal es algo distinto. Si la novia le dice al novio, mi amor, le voy a dar una señal, porque el muchacho le dice, yo voy a ir esta noche a visitarla. Le dice, sí, pero tiene que darme una señal en qué ventana vive usted, porque le llego al cerebro, me mete un tiro. Le voy a dar una señal. A ver, todas las ventanas tienen un trapo azul. La ventana que tenga un trapo azul, esa es la mía. ¿Le dio señal? No. Para que sea señal tiene que ser distinto. Todas las ventanas tienen un trapo azul. La que no tenga trapo, esa es la mía. O ninguna tiene trapo. La que tenga trapo, esa es la mía. Es una señal. Dios le va a dar una señal. ¿Es algo normal o fuera de lo normal? Fuera de lo normal. ¿Qué es lo fuera de lo normal? La señal completa, no medio. Escuchen la completa la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No dice, he aquí la señal es que la Virgen concebirá. Punto y aparte. No, señor. Ahí si dijera solamente concebirá, la señal sería virgen solamente antes del parto. Pero no, la señal es completa. Dos cosas. Uno, concebirá y dará a luz un hijo. Hay una I. La I significa que viene otra, o la otra parte de la señal. María será virgen antes, concebirá. Y también después, y dará a luz un hijo. ¿Quién? La Virgen. Ahora, es el Emmanuel, es el Mesías. A ver, si Dios le da una señal, entonces imagínense ustedes por qué nosotros creemos que María es virgen. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando ustedes vean que una virgen quede preñada y para,
y sigue siendo virgen, ha llegado el Mesías. Imagínense que le dice Dios, bueno, el día en que el marido se acueste con su esposa, quede preñada, para un hijo, ha llegado el Mesías. ¿Le dio señal? No, porque eso es normal, gallina con gallo pone y le cuajan los huevos, eso es normal. Lo que no es normal, lo que es una señal, es que una virgen, imagínense que le llegue la niña de 15 años y diga, mamá, mire, y eso, no sé, por obra del Espíritu Santo. No, eso es imposible, eso es increíble, pero para Dios no es nada ahí. Entonces dice que Dios le dio una señal. La señal no es solamente antes del parto, también después, completo. La virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, le pondrán por nombre. ¿Y por qué Emmanuel? Ustedes no se dan cuenta que no le pusieron Emmanuel, si le pusieron Jesús, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Y qué significa en castellano? Que precisamente María seguirá siendo virgen porque el niño que nació es Dios con nosotros. Y por tanto pudo realizarse el milagro. Ahora miren cómo lo dice Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. La promesa está. Vamos a ver si Dios la cumplió o no la cumplió. ¿Por qué los católicos creemos que María es virgen antes de él y después del parto? Porque esa fue la promesa y Mateo dice que se cumplió. Escúchenlo, Mateo 1, 18 en adelante. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no informarla. Bien, a ver, este tiene como que mejor voz. Cuando yo no tengo voz y este tampoco sin voz, ¿qué vamos a hacer? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, No estaban casados, estaban después, se iban a casar. antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y le quedó embarazada y le trajeron ese cuento a José. José se dio cuenta. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Claro está, si ve que la virgen, su esposa, está embarazada y no es de él, ¿qué es lo normal que hace un hombre? Yo no lo voy a creer sin otro, yo me voy. Ahora, escuchen algo. Pregunto, ¿José se fue o no se fue? No se fue, intentó irse. Pero ¿qué fue lo que lo detuvo? ¿El ángel o las palabras del ángel? Vamos a ver qué lo detuvo. Escuchen. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que es engendrado del Espíritu Santo, le está explicando. Y escuchen lo que viene. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. No solamente quedará embarazada, sino también dará a luz un hijo. Y oiga como dice Mateo, escuchen lo que viene. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando... No, tenemos que ir despacio, así no puede. Todo esto sucedió para que se cumpliera. ¿Ves que se cumplió o no se cumplió? Todo esto sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? El ángel le dice a José que la Virgen quedaría embarazada y le daría un hijo. Todo esto sucedió. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor le había dicho al profeta Isaías. ¿Se cumplió o no se cumplió? Si alguno quiere saber qué era lo que Dios le había dicho a Isaías, Mateo lo repite, óiganlo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está, dos cosas. Se cumplió que María quedó embarazada y dio a luz un hijo. La Virgen, me preguntaba el hermano, ¿y en usted qué altera que María sea virgen o no sea virgen? Pues si María no es virgen, Jesús no es el Mesías, no es el Salvador, porque Isaías lo había profetizado. Y si María no es virgen, Jesucristo no es tu Salvador, porque el Salvador nacería de una virgen. Y nosotros creemos que María es virgen, no porque lo entendamos, sino porque tenemos fe en la palabra de Dios que dice, y todo esto se cumplió, ¿sí? Se cumplió. Y para que sepan qué fue lo que se cumplió, la Virgen quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y por eso José no se fue, lo convenció. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó José cuando el ángel le dijo? José dijo, viva el alto. Si María quedó embarazada y va a dar a luz un hijo siendo virgen, quiere decir que el niño que hay en el vientre es el Mesías, es el Salvador. Yo no me voy.
yo me quedo. Y don Mateo dice que efectivamente eso fue lo que sucedió. Por eso nosotros creemos que María es virgen. Porque alguien me puede preguntar, señor cura, ¿y usted me puede explicar cómo salió el niño? Qué bravo para explicar eso. Pues bueno, vamos a hacer una cosa. Usted me explica primero cómo entró. Usted me explica cómo entró, yo le explico cómo salió. Pues entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Pues salió por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que es bueno de trampa. No sabemos cómo entró, no sabemos cómo salió. Señor cura, pero es que cualquier mujer que para deja de ser virgen. Cualquier mujer sí. Pero la virgen no, porque era la señal que Dios le había dado al pueblo de Israel, y por eso José no se fue y se quedó, porque se cumplió las escrituras. Si me queda chance, explico lo sigue María. Ya, me quedan 2 minutos. 2 minutos. 4 minutos. ¿Qué dice el otro árbitro? 5 minutos del árbitro. Gracias. Aplausos a los árbitros. Muy bien. Le voy a explicar ahora por qué la Biblia habla de hermanos de Jesús, que muchos dicen son hijos de María, y luego dicen que María los parió. Observen, escúchenme esto, todos, el que quieran, incluso los hermanos, con el respeto que merecen. En la Biblia aparece muchas citas donde habla de los hermanos de Jesús, pero no hay una cita, y el hermano lo puede decir, no hay una cita donde diga hijos de María. Dice hermano de Jesús, pero hijo de María, no. Y nosotros creemos que Jesús tuvo más hermanos. Jesús tuvo más hermanos, pero María no tuvo más hijos. Y lo sabemos. Bueno, ustedes lo recuerdan, no lo voy a leer. Marcos 3:31. Llegaron su madre y sus hermanos y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él preguntó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y él mismo respondió, todo el que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Quiero tratar de explicarles por qué se llamaban hermanos. Porque en aquel tiempo las familias se llamaban hermanos, o parientes se llamaban hermanos. También los mismos de un pueblo se llamaban hermanos. Los que buscaban la misma fe se llamaban hermanos. ¿Quieren verlo? Vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, para que se den cuenta que no son mentiras. Se llamaban hermanos a pesar de que no los pariera la misma mamá. Hechos 1:15. Alúmbreme ahí, usted está dormido, alúmbreme. Hechos 1:15. Escuche cómo lo dice la Biblia. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pedro se levantó en medio de los hermanos, escuche. Y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos. ¿Cuántos eran los hermanos de Pedro? ¿Usted cree que una mujer pueda parir 120 hijos? Pero la Biblia dice que estaban los hermanos. Y Pedro le dijo, hermanos. ¡Ah, caramba! Sí son hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó que somos hermanos. Oigan bien lo que dice la Biblia, por qué nos llamamos hermanos. Y para que ustedes vean que Jesús no tuvo más hijos. Somos hermanos. Ah, que María no tuvo más hijos. Están dormidos, están despiertos. Mire, observen. ¿Por qué nosotros llamamos hermanos y sabemos que no son hijos de María? Juan capítulo 20, versículo 17. Juan 20, 17. ¿Qué significa para la Biblia hermanos que no son hijos de María? Y ustedes entonces comprenderán por qué los católicos decimos que María no tuvo más hijos. Jesús sí tuvo más hermanos. Antes que lo lea el hermano, escuche bien. Jesús muere. Jesús resucita. Jesús tiene que aparecérsele a su familia. Lo más claro, tenía que hablarle a la familia. Se le aparece a María Magdalena y lo manda a donde los hermanos. Paren la oreja, escuchen. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando. En el versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Aquí. ¿A dónde la mandó? Donde los hermanos. Cualquier persona dice, los hijos de María. ¿Ven que María sí tuvo hijos? Porque aquí dice que son hermanos de Jesús. Sí, ahí dice que son hermanos de Jesús. Y Jesús, caramba, acaba de resucitar. Pero vamos a ver si son hermanos carnales. Vamos a ver. Porque lo mandó a María Magdalena, la mandó a donde los
hermanos. Vamos a ver qué entendió María Magdalena por hermano. Escuchen, ¿y qué significa, hermanos, que Jesús tuvo hermanos? Pon cuidado. Y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Comprende por qué se llaman hermanos? Porque el papá de Cristo es nuestro Padre. Hermanos por parte del papá. De la mamá no. De la mamá no. Y le voy a mostrar. Y le voy a mostrar, hermanos, que si en un supuesto que María hubiese tenido más hijos, entonces María Magdalena tuvo que haber corrido porque Jesús resucitó. La emoción tiene que ir corriendo a decirle a los hijos de María, el Señor ha resucitado y me ha dicho esto. Vamos a ver a quién fue corriendo María. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El Señor la mandó, ella cumplió. Fue donde los discípulos. Ajá, ¿por qué no fue donde los hijos de María? Porque no existía. La Biblia no dice que María tuvo más hijos. La Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Y que todo el que cree en Él es hermano, es hijo de Dios. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Claro, somos hermanos entonces. Pero María fue y le dijo a los apóstoles, el Señor apareció y me mandó a decirles esto y esto y esto. ¿Y por qué no fue donde lo dijo María? Porque María no tuvo más hijos. Bien, el árbitro me dirá, me queda solamente si hay chance. Si no hay chance, termino aquí. Muy bien. Yo quiero, estoy como dice... No, perdón, él es árbitro y por tanto puede hablar pero no se puede encadenar, porque ahí están los árbitros que le llaman la atención. Yo estoy como el hermano que me lo hace rato, deseoso. Pero lo que quiero decir de estas tres palabras, póngale en 30 segundos. Cuando un hermano que tiene 30 años de ser pastor, entonces tuvimos un encuentro porque un muchacho andaba por ahí hablando muy mal de la Virgen María, entonces me dijo que era el pastor, que le había dicho que María había tenido más hijos. Entonces tuvimos un encuentro y nos reunimos ahí 5 personas. Bueno, él empezó a buscarme, hijo de María, pero no me encontró cuando decía hijos de María. Ya. Entonces yo le quiero decir a los hermanos que tienen la Biblia, para que este capítulo les sirva mucho. Corintios 15 al 6. Y Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. Muy bien, muy bien. El hermano quiere eso. Estamos hablando y yo. Y mejor, ustedes son árbitros y tienen que acatar las órdenes del orden. Yo sé que el conocimiento de todos ustedes es muy valioso, ¿sí? Pero la Biblia dice hacerlo todo decentemente y con orden. Tenemos un protocolo para las manos, pero no podemos meterlo. ¿Sí lo entienden? Tenemos que hacerlo decentemente y con orden. Ahora corresponde al reverendo exponer respeto a la Biblia. Nuestro pastor, nuestro hermano reverendo Jesús Contreras le va a ayudar, o sea, en mi parte va a estar leyendo nuestro hermano. Ok, qué bueno poder estar aquí, ¿verdad? Y yo les felicito a todos ustedes que pueden estar acá. Gloria a Dios en este momento maravilloso, todo lo que estamos haciendo muy especial. ¿Sabe que esto me agrada a mí, así dialogar así con este respeto? Hay situaciones donde no se ha podido hablar de esta manera, pero gloria a Dios porque aquí está Dios en esta tarde, gloria al Señor, aleluya. Ok, un tema bastante especial. Para mí es importante, hablar de la Virgen María es algo muy importante, como decía acá nuestro árbitro, el pastor Jesús Contreras, quien es mi hermano. Él me va a colaborar en la lectura de la palabra en esta hora. Y vamos a iniciar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Ya estos versículos pues los hemos tocado, pero vamos a mirarlos una vez más.
San Mateo 1, 18 al 25 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén, gloria al Señor. Gracias a Dios por la palabra. Queremos que podamos entender algo en este momento, y es que las costumbres del Medio Oriente eran muy diferentes a las nuestras. Las costumbres del Medio Oriente, las personas o las parejas se colocaban de acuerdo, iban al matrimonio y se hacía la fiesta, y sencillamente entraban en el tiempo de estar desposados. Esta pareja quedaba casado, pero no es como hoy, que están en la fiesta y de repente los novios ya se desaparecieron. No, en aquel tiempo no era así. Entraban en el tiempo de estar desposados. Y en ese tiempo de que María y José habían contraído matrimonio, habían hecho la fiesta, pero estaban en el tiempo de estar desposados, es cuando María, la Virgen María, eso estamos bien claros, la Virgen María tiene el privilegio de tener la visita del ángel Gabriel. De tal manera que la palabra que leíamos hace un momento, la palabra del Señor nos está diciendo que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice el versículo 19: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José sabía las reglas que habían en su pueblo, en su nación, y era que una mujer adúltera, ¿qué se hacía con una persona adúltera? La apedreaban. Si él se queja: mi esposa con la que yo me casé me faltó, está embarazada y no es de mí, la habían apedreado. Pero algo había en José, y era que la amaba. Y entonces dice, quiso dejarla secretamente y se fue. Él dijo: yo me voy y prefiero que la gente esté diciendo: oye, qué ingrato fue José. Se aprovechó de la muchacha, la dejó embarazada y se fue. Él quiso que dijeran eso de él. Pero cuando él iba en el camino, se recuesta o se queda dormido, y allí es cuando Dios habla con él. Y es donde el ángel le está diciendo: no temas recibir a María, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. El Señor está haciéndole claro a José, le está diciendo: María, su esposa, no le fue infiel, ella sigue siendo virgen. ¿Estamos? Porque es verdad que hay muchos llamados evangélicos que menosprecian la Virgen y hablan barbaridades de la Virgen. Pero yo defiendo mi posición, la Iglesia Pentecostal Unida. La Iglesia Pentecostal Unida no tenemos tales costumbres.
Nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida, al contrario, la Virgen para nosotros es un ejemplo. La Virgen María es un ejemplo para nosotros. Y en la Biblia hay un mandamiento. En el Evangelio según San Juan capítulo 2, el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Aquí la palabra del Señor nos habla que Jesús está en la boda de Caná de Galilea. Se estaba haciendo unas bodas, una fiesta allí. Y algo faltó en esa fiesta. Y fue el vino. Y el vino era el eje central de la... Él explicó que José no la conoció hasta que dio luz, que quiere decir que después sí, ¿no? Y también él dijo que la Biblia, y que es bíblico, claro, y que es bíblico, y que María, Jesús abrió matriz, y que es bíblico, y que los nombres de los hermanos ahí están, e incluso los nombres, y que es bíblico. Entonces, como es bíblico, yo tengo que mostrarle con la Biblia dónde está el error. ¿Dónde está el error? Entonces, me da chance para poder mostrar dónde está el error, y tomamos la misma cita la que él dijo, porque la idea es que el pueblo está bien, si él lo dijo y lo mostró con la Biblia, excelente. Pero entonces yo quiero tomar la misma cita e ir mirando qué es lo que dice la Biblia y comparamos las dos. ¿Le parece? Si usted me va a tocar el tema que yo estoy tocando, ¿verdad? Estamos hablando del mismo tema, pero usted va a tratar de demostrar que yo estoy equivocado, entonces a mí me tocaría también hacerlo. A él, sí. De lógica y razonable, claro que sí, porque ¿cómo? Oye, hermano, oye, si es un diálogo, un compartir bonito y estamos buscando la verdad, ¿cómo es así? Yo no, pues sí, y el hermano no. No, el hermano también tiene derecho, incluso, él dice cómo quiere que juguemos, yo no tengo problema. Vamos a ver. Le voy a mostrar las mismas citas que el hermano nos... A ver, ¿qué pasó aquí? Silencio. A ver, vamos a ver, ¿qué pasó? Ajá. Bueno, a mí, yo creo que yo me lean de la Biblia. A ver, uno de la Biblia. Ajá, con la Biblia. No, puede ser el mismo usted, pero con la Biblia. Como quiera. Él afirmó varias cosas. Primero él agarró a San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Que lo vamos a leer de nuevo, Mateo 1, del 18 en adelante. Y él dijo aquí, o sea, que hermano, lo que él habló no lo grabaron. Yo quiero hacerlo como, no sé cómo hacerlo para que no sienta, no crea que lo estoy haciendo, sino mirarle para que revise, para que revise más el concepto que usted tenía de Mateo 1, 18. Escuche Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pregunto, ¿estaba casada o desposada? Hermano, aquí le quiero, hermano, necesito que usted me escuche un momentito aquí, más nada, quiero que sea. Usted dijo algo que no es correcto, usted puede buscarlo en la historia del pueblo de Israel y cómo eran las tradiciones, ¿sí? Una cosa es casada y otra cosa es desposada. Aquí nos dice que estaba casada y que estaba en el desposorio. Usted dijo que primero se casaba
y luego venían los desposorios, ¿sí? Eso, lo que usted dijo, eso no es así. La tradición del pueblo judío es, antes existía lo que se llamaba el desposorio. Desposorio era lo que hoy se llama noviazgo, era decir, antes del matrimonio, no era después del matrimonio. El hermano puso el desposorio después del matrimonio. Entonces hubiese dicho que ya estaban casados y estaban en desposorio. No dice que eran casados, dice que estaban en desposorio. Y para que se dé cuenta, hermano, en la tradición decía que podían desposar y se desposaban las parejas, incluso mujeres niñas de 3 años, 5 años, se desposaban, no se casaban, se desposaban. Desposar era que en aquel tiempo la mujer no podía elegir al hombre con que va a vivir. Lo elegía era el papá y la mamá. Observen los países árabes, para que ustedes se den cuenta. Lo elegía era el papá y la mamá. Sí, de eso ahí. Quédalo tranquilo. Sí, muy bien, quédate tranquilo. Entonces el desposorio no es después del matrimonio. El desposorio se hacía con un hombre, por ejemplo, necesitaba vender. Acuérdense que las mujeres se vendían, las mujeres se compraban, era considerado un animal, era considerado un objeto. Se compraba y se vendía. El papá y la mamá necesitaban plata. Le decía a este muchacho, le vendo a mi hija, necesito plata. Se la cambio por vaca, se la cambio por esto, por qué. Y hacían un pacto, y ese pacto llamaba desposorio. Desposorio significa, cuando la niña de 5 años, 6 años crezca, usted se casa con ella. Nosotros, papá y mamá, nos aseguramos de que nadie la va a tocar. Ella será virgen para usted, para más nadie. Entonces, el desposorio no quería decir, como él lo dijo, que se casaban y después de ahí en adelante venía el desposorio. No, esa no es la tradición judía. La tradición judía podía desposarse incluso una niña chiquitita, sin casarse. Cuando María estaba con José, estaba en desposorio. Por eso dice, y antes de que estuvieran juntos, ¿por qué antes de que estuvieran juntos? Porque en el desposorio, él vivía en una casa, en la casa de sus padres, y ella vivía en la casa de sus padres. Antes de que vivieran juntos, bajo el mismo techo, no antes de que tuvieran relaciones, antes de que vivieran juntos bajo el mismo techo, ella quedó embarazada, y ahí es donde José se siente bravo porque la ley decía que el desposorio también era castigado con la muerte. Si ya la había desposado con este, no podía darle más nada. Y si esta mujer le era infiel, aun cuando no fuera casada, pero por la palabra que ya le había dado el papá y la mamá en el desposorio, la mataban a piedra igual que la casada. Entonces, es simplemente, el hermano no tiene claro eso, pero debe buscarlo para que se dé cuenta que ahora, en cuanto que el hermano viene a decir que sí la conoció, porque Mateo capítulo 1, versículo 25, que vamos a leer, Lucas 1, 25, Mateo 1, 25, el hermano dice que después de que parió, sí la conoció. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Observe, aquí no dice que después tuvo relaciones con ella. Aquí lo que dice es que no la conoció hasta que no nació el niño, ¿verdad? A este hermano, venga para acá, dígalo aquí en público. Venga, porque él lo va a decir en público, pero lo tiene que decir después con la otra cita que yo le voy a dar. Quiere decir que luego la conoció, porque si da luz el primogénito, luego que nace dice hasta que no la conoció hasta que no dio luz el primogénito. Ahora a ver si me entendemos. La palabra hasta quiere decir que después sí. Escúchenlo del labio de él. Eso es correcto, luego la conoció, porque es un término de intimidad allí. Eso es lo que él dice, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Le voy a mostrar, porque usted me tiene que decir lo mismo. Él afirmó que después sí, que antes no, pero que después sí. Entonces usted me va a leer, venga hermano, usted me va a leer 2 de Samuel 6:23. Recuerde que la palabra hasta quiere decir que hasta el momento no, pero después sí. Según el momento
que lo está colocando. No, según el momento, vamos al momento. ¿De qué? Está bien, está bien, está bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que está hablando Mateo. ¿Que María concibió por obra de un hombre o por obra del Espíritu Santo? Si nos buscamos el contexto, Mateo no está hablando nada de después. Está hablando todo de antes. El después se lo está poniendo él. Mateo dice que hasta ese momento él garantiza que ningún hombre la tocó y por eso fue por obra del Espíritu Santo. Él dice que nos ubiquemos en el contexto y el contexto todo, Mateo está diciendo que efectivamente fue por obra del Espíritu Santo, tan así que nadie la tocó, por eso hay garantía que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, pero que después sí la conoció. Eso lo está diciendo él, pero la Biblia no, y tiene que buscarse en el contexto. Ahora, si ponemos a 2 de Samuel 6:23, él dice que después sí la conoció. Vamos a ver entonces 2 de Samuel. Si la palabra es hasta, quiere decir que después sí, escuchemos. Dale. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora le pregunto, venga usted mismo, ¿Mical tuvo hijos después de muerta? Es que esa es la posición de la palabra. Esa es la posición de la palabra. Ese hasta no puede compararlo con el mismo hasta de Mateo 1:18. Ahora le voy a decir que sí la puedo comparar. Ya va, sí lo puedo comparar. Sí lo puedo comparar. Le voy a explicar por qué. Para que usted sepa, para que usted se cuenta. Resulta que un día David era el esposo de Mical, la hija de Saúl. Mical, hija de Saúl, vio a David danzándole al Señor ante el arca de la alianza. Mical se puso furiosa y entonces Mical insultó a David y como castigo no tendría hijos hasta el día de su muerte, y efectivamente se cumplió. Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que Dios le prometió a Mical por haber insultado a David se cumplió. No quiere decir que después sí. Está diciendo que hasta ese momento no tuvo hijos. Es decir, se cumplió lo que dice el Señor. En este momento, cuando dice que José no la tocó, es porque se cumplió. Y Mateo lo aclara. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor. Entonces no me venga a decir que después sí, porque el Señor nos dijo que después sí. Es simplemente que Él está diciendo otra cosa. Bien. Bueno. Entonces estamos aclarando el punto. Ahora, si quieren debate, le damos debate. Pero estamos aclarando el punto simplemente para esto. Entonces, la palabra hasta no significa que después sí. Porque si no, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte. ¿Qué quiere decir que después de muerto sí tuvo hijo? Eso es sacar la palabra del contexto. No mirar que la Biblia está afirmando que José no la conoció ni ningún hombre. Por tanto, se cumplió lo que Dios había dicho. Vamos a la otra. El hermano tomó Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 también. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Y 15, tomó los dos, el 14 y el 15. Da los nombres de los apóstoles. Después dice que hay algunas mujeres. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, deténgase un momentito. Yo quiero que centren la atención. Si María tuviera más hijos, ¿cómo diría Hechos de los Apóstoles? Allí estaba con algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y de sus hijos o hermanos, y de sus. Aquí no dice y de sus, aquí dice el más todavía. No está hablando y puede interpretarse incluso que son hermanos de María, familia de María. Escuchen otra vez de nuevo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y con sus hermanos, y no dice la madre de Jesús y de sus hermanos, sino la madre de Jesús estaba ahí con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién son? De María, con sus hermanos. Vuelvo a leer si alguno cree que estoy leyendo mentira. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y con sus hermanos. Entonces no está metiendo a Jesús con más hermanos. Está colocando muy separado a Jesús de los otros. Y si sigue leyendo para que ustedes se den cuenta. Varones hermanos. No. 14, leo el 14. Sigue el 15. Ya está, que le está bien metido tampoco. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos. Entonces esos hermanos no eran solamente los apóstoles, estaban los apóstoles, estaban los familiares, pero también estaban los que los seguían. Pero ahí no dice que sean hijos de María. Ojo, ahí habla que son hermanos de Jesús. O también muestran que son también hijos de María, de hermanos de María, familiares de María. Pero ahí no dice que eran hijos de María. Si miramos Marcos 6.3, la otra que dijo el hermano, Marcos 6.3, donde dice que verdaderamente te dan incluso el nombre de los hijos de María. O ustedes van a observar, leeremos la de la Biblia de él. ¿No es este el carpintero, Escuchen cómo dice la Biblia. ¿No es este el carpintero? hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Repítalo de nuevo para que den cuenta que no dice uno de los hijos de María. ¿Por qué? ¿No es este el carpintero, hijo de María? No dice uno de los hijos de María. Si fuera uno de los hijos de María, la Biblia diría claro, no es este el carpintero, uno de los hijos de María. No, dice el hijo de María. Nada, María según la Biblia tiene un hijo. Ahora, pongan cuidado el nombre que da. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Aquí están los supuestos hijos de María. Pues si son hijos de María, pues tienen que mostrarme con la Biblia donde diga que son hijos de María. Con nombre, yo le voy a buscar la mamá a cada uno con nombre, para que no diga que esos son hijos de María, le voy a buscar la mamá. Le voy a buscar donde dice los hijos. A ver, necesito 6 hombres que pasen para acá. 6 hombres que hay. Abajo. No, 1, 2, 3, 4, usted 5, usted 6. Bueno, escuchen los hijos de María supuestamente, escúchenlo. Grábense los nombres para que vean que ustedes ellos no me pueden mostrar en la Biblia donde dice que Jacobo es hijo de María. Yo le puedo mostrar de quién es hijo Jacobo. Yo le puedo mostrar de quién es hijo Juan. Ellos no me pueden mostrar de quién es hijo. Y que yo sepa, 2 mujeres no pueden parir un hijo. Vamos a los nombres. Dale. 6:3 de Marcos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José? Aquí está. Usted se va a llamar Jacobo. Usted supuestamente es hijo de María hasta que yo le busque su mamá. Jacobo, el otro. José. Hasta que yo le busque la mamá, usted sigue María. De José,
de Judas Judas, no el traidor, sino el otro, Judas bueno. Hasta que no le busque la mamá, usted sigue siendo yo María. y de Simón, Simón, no Simón, Simón Pedro, sino Simón, el cananeo. no están tan... Ajá, pero falta todavía dos más, que era el otro Santiago, el otro Jacobo, eran dos Jacobos. Entonces el otro Jacobo, y el otro era Juan. ¿Se acuerdan que Juan estaba al pie de la cruz y le dijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo? Bueno, aquí está Juan. Estos son los 6 hijos de María, supuestamente. Hermanos queridos, busquen la Biblia, ustedes también, a ver si les estoy diciendo mentiras, y lo vamos a leer de la Biblia de ellos, para que ustedes vean la mamá y no es la Virgen María. Solamente es que hay personas que le meten hijos a María, cosa que no dice la Biblia. A ver, busquemos primero los primeros hijos. Mateo 27:56. Mateo 27:56. La primera mamá, escuchemos. entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, Al pie de la cruz estaban varias mujeres. Una de las mujeres que estaba era María, la madre de Jacobo y de José. De modo que no era la Virgen María, por dos motivos. Primero, porque cuando la Biblia habla de María no la llama María, la llama la madre del Señor, la madre de Jesús o la Virgen, nunca la llama María así en seco. Pero si alguien quiere decir que la mamá de José, de Jacobo y de José era María, la madre de Jesús, ahora le voy a buscar, porque las dos se llamaban María, le voy a buscar donde están las dos Marías al pie de la cruz, que no es la Virgen María sola, hay otra María, y por eso se llaman Jacobo y José, hermanos de Jesús. Escúchelo, Juan capítulo 19, versículo 25. Juan 19, 25. Nos vamos a leer la de la Biblia de ellos. estaban junto a la cruz de Jesús, Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, su madre. Observen que la Biblia nunca llama a María solamente María. Le llama la madre de Jesús, la madre, ¿cómo es? Su madre la llama también la Virgen. Ajá, su madre. y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Hay otra María, se dan cuenta que también se llamaba María, que estaba al pie de la cruz y que Mateo dice que era mamá de Jacobo y de José. Ya le encontramos la mamá a Jacobo y a José. Ustedes no son hijos de María, siempre, ustedes tienen otra mamá distinta, familia de la Virgen María, siéntense. Vamos a buscar la otra, seguimos. Mateo 27:56 que traíamos. Vamos a buscar la otra mujer, la otra mamá, que no es la Virgen María. Mateo 27:56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, Ya lo senté porque ya sabemos que ella es la mamá y no es la Virgen María. Escucha, aquí viene la otra mamá. y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta no puede ser la Virgen María, porque serían los hijos de José. Dice, la madre de los hijos de quién? De Zebedeo. Venga para acá usted, don Zebedeo, venga para acá. Venga. Venga usted, señora, venga usted. Venga, hermano. Venga para acá, pase para acá. Usted sí sube aquí. Súbelo aquí. Aquí tenemos, venga, muy bien. Aquí tenemos a la madre de los hijos de Zebedeo. No son hijos de María, son hijos de Zebedeo, y aquí aparece su madre, pero no dice cómo se llama. No dice cómo se llama. Aparece la mamá de los hijos. Puede ser que estén aquí. Si llegan a estar aquí, entonces otra calumnia para la Virgen María. A ver, vamos a buscar a dónde están. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? San Marcos, capítulo 3, versículo 16 en adelante. San Marcos, capítulo 3, versículo 16 en adelante.
Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Está dando los nombres de los apóstoles. Sigan. a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Aquí está entonces Juan, venga para acá Juancito, venga para acá Jacobo, para acá. Aquí tiene su mamá, no es la Virgen María, no, es la esposa de don Zebedeo. Gracias, siéntese, usted ya tiene mamá. Miren hermano, que le estamos quitando los supuestos hijos de María. Para ellos dicen, pero yo quiero que el pastor ahorita lo haga con la Biblia y me muestre lo que son hijos de María. Yo le estoy mostrando quién es la mamá de cada uno de ellos. Y ahora él tiene el reto de tener que mostrarme donde diga que la Virgen María es la mamá de Jacobo, que es la mamá de Santiago, que es la mamá de José, y no me venga a decir cosas que no están en la Biblia. A ver, seguimos. Siga leyendo con el versículo 18. Ahí mismo, 3:18. Escucha, aquí está el otro hombre, el otro. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Aquí está. Simón, ¿cuál es Simón? Venga acá, Simón. Simón el cananista, el cananeo. Oye, aquí no dice quién es la mamá ni quién es el papá. Solamente nos dice que no era de Nazaret, no era de Belén, no era de ninguna de esas partes donde estaba Jesús. Dice Simón el cananeo. No sabemos quién es su papá, no sabemos quién es su mamá, pero sí sabemos que no era hijo de María. Si fuera hijo de María sería llamado como Jesús, Nazareno o Galileo. Siguiente, porque tampoco es hijo de María. En la puerta de la cloaca se encuentra ubicado un carro negro, para que por favor lo muevan porque está obstaculizando el paso. Un carro negro en la puerta de la cloaca. En la puerta de la fábrica de la que sea, hay un carro negro, por favor, venga. Y nos queda Judas. Judas escribió una carta, Judas 1:1, Judas 1:1. Judas escribió una carta. Y Judas, él se presenta. Ojo, a él no lo conocían mucho. Y él viene a presentarse. Cuando él se presenta, él dice de quién es familia. Vamos a oírlo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas no es hermano de Jesucristo, es siervo de Jesucristo y es hermano de Jacobo. Y de Jacobo, si era el mayor, ya le encontramos a mamá. Y si era el menor, ya le encontramos a mamá. Es hermano de Jacobo. Es hijo de otra mujer que no es la Virgen María. Entonces, es mentira que María tuvo más hijos. Solamente que hay personas que dicen que es así, pero no lo es. Entonces, hermanos, por eso cuando comencé, decía que el Evangelio hay que predicarlo tal como se ha recibido. Oye, si María siguió, parió y dejó de ser virgen, entonces no se cumplió la profecía de Isaías. Entonces Mateo nos cayó a muela. Mateo dijo que se había cumplido, que una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. En la Biblia aparece muchas veces que Jesús tuvo más hermanos, pero no aparece en ninguna parte que María